No, Luis Campos es un chavo de 24 años que le gusta mucho el cine, la actuación. Qué buena pregunta. La verdad es que... ¿Quién soy? La pregunta existencial de todo artista todos los días y de todas las personas. Pero bueno, creo que me caracterizo por la sencillez, la humildad. Soy una persona muy arraigada a mi familia, a mi cultura de donde vengo. Soy muy orgulloso de lo que hago todos los días, muy amoroso. Soy también muy cursi. Y desde luego pues también tengo un montón de defectos, ¿no? Yo creo que uno de ellos también puede ser las inseguridades que uno tiene. Yo creo que inició en el momento que tuve en las manos una cámara. Yo creo que fueron como a los 6 años cuando veía a mi tío que tomaba fotografías todo el tiempo y después pasó él a cederme una cámara y comenzaba yo a tomarle fotos. Y ahí me empecé a dar cuenta del gusto particular que tenía por la foto. Después pues habían personas que me decían, oye, como que tienes buen ojo, y yo, ¿a poco sí? Y entonces ahí fui como que tratando de pulir eso hasta llegar a la universidad, que yo creo que fue cuando explotó todas las emociones por el labor audiovisual. Porque realmente yo entré con muchas dudas, yo no estaba tan seguro de querer estar ahí, ¿no? Y cuando estuve y descubrí lo apasionante que era ese medio, dije, creo que siempre he pertenecido aquí, pero de alguna forma por los miedos uno se limita muchas veces a hacer las cosas. Un concurso universitario, se llama la Copa Mundial Universitaria, justamente inscribí la fotografía. En ese concurso hay varios países, si no me equivoco son 22 países, y varias universidades pues mandan sus fotografías, ¿no? Yo decidí inscribir esta foto, que desde luego me inspiró mucho el documentar, que es una de las cosas que creo que son de las que más me apasionan, como toda esta parte humana, y siempre me ha gustado mucho las miradas en las personas, los retratos en sí. Entonces, siempre que pasaba justamente por la basílica, me daba cuenta de esta persona que estaba ahí, una señora ya de la tercera edad, y me sorprendía mucho que siempre se encontraba en el mismo sitio. Y una vez me paré a platicar con ella y justamente al escucharla conecté mucho al saber un poco más sobre su historia, ¿no? Entonces le platiqué que si me podía permitir hacerle una fotografía, yo sin imaginar que esa fotografía en algún futuro la inscribiría a un concurso. Y así fue, hice la fotografía. Cuando me doy cuenta de las bases del concurso, yo envié 5 fotos y dentro de esas 5 estaba esa fotografía que se titula Miradas que hablan. Y al final pues me hablaron para comentarme que dentro de todas las fotografías concursantes esa estaba dentro de las 30 seleccionadas, y cuando me marcaron no me habían dicho que era esa foto hasta el día que fui a ver la expuesta, y bueno, yo ya un instinto en mí decía que era esa. Yo agradezco un montón ese proyecto y te voy a decir porque justo antes de la película yo estaba en una crisis existencial con la carrera muchísimo, porque yo tocaba y tocaba puertas a las producciones y no me tocaba. En este caso me tocó actuar, interpretar el personaje de Rolando, pero cuando estuve dentro de la producción y al empezar a escuchar al staff, al crew, al equipo de iluminación decir, pásame una seda, pásame una bandera, yo decía, yo todo eso lo sé hacer, yo todo eso lo conozco. Y entonces fue la primera vez que pude estar en una producción con esa dimensión y con ese equipo. Y te lo juro que yo agradezco mucho ese proyecto porque a pesar de que yo no estuve detrás de cámaras, me permitieron mucho ahí como estar de mirón y fue como un impulso. Además yo admiro mucho a Chisco, el productor, justamente también es egresado de ITESO, es un colega, entonces verlo tan joven y verlo produciendo una película de ese tamaño y con una ambición tan grande, para mí fue como muy inspirador. Entonces, para mí ese proyecto fue muy especial porque me dio el motor para seguir en mi carrera y desde luego continuar por mis sueños. Y fue una experiencia muy, muy bonita. Conocí a muchas personas muy especiales, tanto en talento como crew, que hasta la fecha seguimos teniendo el contacto.
se llama Remembranza. Es un corto melodramático. La historia ahora sí que se cuenta desde la mirada de Sara, una de los personajes principales. Y Sara, justamente en esta historia, descubre, tras el duelo de un ser querido, descubre justamente en la muerte un recuerdo inmortal, ¿no? Entonces se aborda mucho este tema de todas esas personas que ya no se encuentran en el plano terrenal, pero que al final de cuentas dejan una esencia en nosotros y va de trascendencia en trascendencia. Entonces abordamos temas como el duelo, el amor y cómo es un sentimiento que se queda, híjole, a veces aquí, ¿no? En la garganta. Y entonces todo eso intentamos mostrarlo en este cortito con duración de 5 minutos, más créditos, un total de 7 minutos, y es un cortito que busca mucho esta parte sensorial y de sentir, que era lo principal, transmitir. Y pues esto nace justamente porque en la carrera ya estaba a punto de concluirla, estábamos en pandemia, perdimos mucho tiempo y no podíamos producir, y llegó una vez un profe y dijo, aquí hay unos guiones, revísenlos y van a producir y dirigir como puedan. Recuerdo que yo leí varios guiones, me topé con este guión original es de Lilian Márquez, su nombre original era Rebobinar, y cuando lo empiezo a leer yo sentí aquí en el estómago, y yo soy mucho de sentir. Entonces me llamó mucho la atención el corto por los pequeños diálogos que tiene y el trabajo que hay detrás de para poder transmitir con muy poco, y que es la parte muy bonita del audiovisual para mí. Entonces dije, esto es todo un reto, pero también se acomoda mucho las posibilidades para ahora sí que grabar en pandemia, ¿no? Entonces fue justamente como contacté a la guionista, me puse de acuerdo, platicamos, se hizo la sesión de derechos y bueno, pues comenzó toda la preproducción y comenzó este viaje que, híjole, yo recuerdo y yo pensé que había durado mucho, y no, solamente fueron 4 semanas de preproducción. Y iba y venía de Guadalajara a San Juan porque pues desde luego desde que lo leí yo dije esto lo tengo que hacer en San Juan, porque la historia me conectó a mis raíces. Entonces dije, esto sí o sí lo tengo que producir y dirigir en San Juan y con gente de San Juan. Pues ahora sí que comencé haciendo la carpeta de producción, desde ahí arranqué, y ahora sí que aterrizar el guión, hacer el desglose. Y a partir de ahí comencé a ver, ok, necesito estos personajes con estas características, con estos perfiles, con este tipo de piel, con esta sensibilidad corporal. Y entonces empecé a ver en San Juan, ¿no? quién compartía. Y estaba a punto de abrir un casting justamente, pero estábamos en pandemia y todo se complicaba un montón. Y yo recuerdo que seguía mucho las redes sociales de una persona muy talentosa aquí de San Juan, Samantha Delgadillo, y también necesitaba alguien que tuviera esa voz que ella tiene en particular, que transmite mucho, porque además ella es cantante. Entonces me parecía que era muy fundamental tenerla en la historia. Y a partir de ahí busqué el otro cast. Justamente quien interpreta a su mamá tiene el nombre de Sandra Muñoz. Es una señora súper trabajadora, ella no es actriz. Y fue muy bonito compartir porque, bueno, ya ella les contará después cuál fue su experiencia, pero lo que pude percibir es que este personaje la llevó ahora sí a confrontarse un montón de cosas. Y como te digo, también la menor es otra chica que se llama, ella se llama Mariana Delgadillo y justamente es hija de Sandra Muñoz. Entonces buscaba mucho que se parecieran físicamente para que se entendiera en la historia, porque en la historia hay un flashback. Entonces es muy importante que se conecten ahora sí que la fisionomía. Y pues así pasó en cuestión del cast, me puse en contacto, conté la historia, les gustó mucho, hicimos un par de ensayos, hice ahora sí que ponerlas a cuadro, ver cómo reaccionaban, y desde luego pues me gustó mucho su trabajo y así fue. Con la locación fue todo un reto, porque necesitaba una casa que cumpliera con varias especificaciones por ser un corto de los 70 y 90. Entonces estaba buscando pues que contara con la arquitectura que necesitaba visualmente, porque pues no tenía la lana para construir pues un set, ¿no? Entonces en este caso pues hice scouting en varias casas aquí en San Juan de los Lagos y agradezco mucho a todas las personas que me abrieron su casa. Eran muy bonitas, pero había un gran detalle, a mí me interesaba que aparte no viviera nadie por términos de pandemia, para protegerlos y proteger al crew. Entonces al final encontré una casa ubicada en Luis Moreno número 34 y la verdad que la familia Montes se portó, mis respetos, y lo agradezco mucho. Checamos la locación, se decidió hacer algunas intervenciones que se necesitaban y de ahí pues se empezó a generar todo.
pasaron varios retos porque la habitación donde se quería grabar era muy pequeña. Entonces se necesitaba buscar, pues ahora sí que muebles que se adaptaran al espacio. Y bueno, a partir de ahí también se empezó a buscar quién hacía el diseño sonoro, la música, porque estábamos cuidando mucho que todo el material pues fuera de origen, por todo esto de los derechos de autor y porque se espera que este cortometraje se lance a festivales. Entonces cuidábamos mucho esta parte de hacer todo desde cero. Después de esto, yo esperaría llevar el cortometraje a algunos festivales, meterlo a algunas inscripciones y desde luego pues que conozcan el trabajo de todo el crew que estuvo detrás, porque de verdad fueron personas muy especiales, muy talentosas, y mi interés también como productor de verdad es que los conozcan y conozcan lo que hacen, porque vale la pena. Y por otro lado, de mi parte, me gustaría mucho el próximo año por fin abrir mi despacho audiovisual y justamente comenzar aquí en mis tierras, en San Juan, porque yo creo mucho en las personas que estamos acá, el talento que tenemos acá, entonces, pues sí, eso es lo que creo que viene y lo que venga. Pues yo solamente quiero agradecer a todas las personas por el apoyo incondicional que han tenido en estos días, por las porras, porque a veces cuando uno va comenzando es muy complicado y uno tiene muchos sentimientos encontrados, y quiero agradecer por el gran apoyo y por la gran apertura para estos proyectos y por creer en jóvenes que tenemos todas las ganas de hacer lo que nos apasiona, ¿no? Y por último también me gustaría decirles a todos los chavos como yo que vamos empezando, que hay que tocar un montón de veces las puertas que necesitemos. Es complicado, pero uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe cuándo está ahí la respuesta, y mientras hagamos lo que nos hace feliz, pues creo que es lo que importa. Muchas gracias.